Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí, se escucha. ¿Sí se ve bien el pizarrón? Sí. Sí. Entonces, vamos a probar un teorema que nos da todas las propiedades de las integrales, pero antes necesito un lema. Este es el lema. De hecho, este lema lo voy a usar para probar que la suma de funciones integrables es integrable. Y dice lo siguiente. Sean A, B subconjuntos de R acotados y consideren A más B, que por definición es el conjunto de todos los números reales de la forma A más B, tales que A está en A y B está en B. Lo que asegura el lema es que el ínfimo de A más B es igual al ínfimo de A más el ínfimo de B. Más el ínfimo de B. Y el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B, ¿vale? Entonces queremos probar ese lema. A ver, vamos a demostrarlo. A ver, como A es menor o igual que el sub de A, para todo A que esté en A, B es menor o igual que el sub de B, para toda B que esté en B. Entonces, súmelos, me queda que A más B es menor o igual que el sub de A más el sub de B, ¿no? Para toda A más B que esté en A más B. ¿Sí está claro? Entonces, así, el sub de B es cota superior. Solamente voy a probar el del supremo. El del ínfimo se prueba de manera similar, ¿no? Solamente voy a probar el del supremo. El del ínfimo se prueba de manera similar. Así el supremo de A más el supremo de B es cota superior de A más B. ¿Vale? Y de hecho queremos probar que el supremo de A más B es igual. Entonces vamos a usar el teorema. Damos la épsilon mayor que 0. Entonces sea épsilon mayor que 0. Entonces existen una A, épsilon si quieren. Existe una A épsilon en A y una B épsilon en B, tal que el supremo de A menos épsilon entre 2 es menor que A épsilon.
y el supremo de B menos épsilon entre 2 es menor que B épsilon. Entonces, ¿puedo borrar la parte de arriba? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos, sumen este y esta. Entonces tengo que el sub de A más el sub de B menos épsilon es menor que A épsilon, más B épsilon. Entonces terminó, ¿recuerdan? Para probar que esta cota superior es el supremo, tenemos que ver que para cada épsilon mayor que 0 existe un elemento A épsilon más B épsilon. ¿En dónde? En A más B, tal que se cumple eso. Entonces, y como A épsilon más B épsilon está en A más B, se tiene que, ya está de gratis aquí, se tiene que, el supremo de A más B es igual al supremo de A más el supremo de B. ¿Sí quedó claro? Entonces, la del ínfimo se prueba de manera similar. ¿Dudas? ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. ¿Ya puedo borrar lo de la demostración, la parte de aquí abajo? Sí. ¿Sí? Pues ya, vamos a enunciar el teorema y lo vamos a demostrar, el de las propiedades de las integrales. ¿También puedo borrar la parte de arriba? Sí, ya lo puede borrar. Sí. Entonces, a ver, enuncio el teorema. A ver si cabe, porque son, creo que 6 incisos. A ver, el teorema es el siguiente. Dice lo siguiente, teorema. Sea A subconjunto de Rn un rectángulo. Y F, G de ese rectángulo de Rn a R funciones acotadas e integrables. Acotadas e integrables sobre A. Entonces tomo un rectángulo sobre Rn, dos funciones acotadas e integrables sobre A. Lo que asegura el teorema es lo siguiente. Entonces, el primer inciso es este. A. La suma es integrable. F más G es integrable. De hecho, aquí, para probar este, voy a usar el lema anterior.
es integrable sobre A, y la integral de la suma es igual a la integral de f sobre A más la integral de g sobre A, ¿vale? El inciso B, si sé que esta en R es una constante, entonces C por F es integrable sobre A y de C por F sobre A es igual a C por la integral de F sobre A, ¿vale? C dice que si f de x es mayor o igual que 0 para todo x que está en A, entonces la integral de f sobre A es mayor o igual que 0. Además, si f de x es menor o igual que g de x para todo x que esté en A, entonces la integral de A es menor o igual que la integral de g sobre A. ¿Está? A ver, el inciso D. ¿Cuántos llevó? 1, 2, 3, 4. Dice que el valor absoluto de esta función es integrable sobre A y, además, el valor absoluto de la integral de f sobre A es menor o igual que la integral sobre A del valor absoluto de f. Además, si existe un número real positivo, ¿puedo borrar los 4 primeros renglones? Sí, profe. Sí, los 4 primeros. A ver, si existe una K positiva, tal que si existe una K positiva tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que K para todo x que esté en A, entonces el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que K por el volumen de A. ¿Vale? A, B, C, D, E, sigla, ¿eh? Ah, para este necesito un teorema que no he probado, pero viene como, bueno, viene un ejercicio de la tarea, ¿no? Necesito un ejercicio de la tarea. El ejercicio de la tarea dice lo siguiente, es la primera parte, esto es lo que tienen que probar ustedes, ¿no? Antes, pero bueno, lo que tienen que probar ustedes viene como ejercicio en la tarea,
Luego va a ser un caso particular del teorema de Lebesgue, ¿no? El teorema de Lebesgue dice que una función es integrable si solo si el conjunto de discontinuidades de esa función tiene medida cero. Entonces va a ser, lo que voy a escribir ahorita va a ser una consecuencia de ese teorema. Bueno, la primera parte, ¿no? El teorema dice lo siguiente. Bueno, el inciso, si f es continua, esto es lo que tienen que probar ustedes, que si f es continua, entonces f es integrable sobre A. Eso viene como ejercicio, esta parte. Y lo que yo voy a probar es lo siguiente, y 0 en A, eso es lo que voy a probar. La segunda parte, existe un x0 en A, tal que ahorita me dicen cómo si tiene un nombre especial este. Existe un x0 en A tal que la integral de f sobre A es igual a f de x0 por el volumen de A. Este es el teorema del valor intermedio para integrales, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la tarea viene como ejercicio que si f es continuo en A, f es integrable sobre A. Lo único que yo voy a probar es que existe un x0 en A al que pasa esto, ¿no? Y el último inciso es el siguiente. El último inciso es el f, ¿verdad? Dice que f por g es integrable sobre A. Es integrable ojo, no es cierto, es falso que la integral del producto, esto no es cierto, no es cierto que la integral en general no es cierto que la integral del producto sea igual a la integral de f sobre A por la integral de g sobre A. Este es falso, no es cierto que esta integral sea igual a la integral del producto, Para verlo, aquí rápidamente lo vemos. Consideren la función f y g, el intervalo 0, 1 a r. Ambas van a ser iguales a x. ¿No? Entonces, ¿quién es el producto? F por g es x cuadrada. ¿Sale? F por g es x cuadrada. Ambas son continuas, son integrables. Este es producto de integrales, es integrable, entonces este es integrable. ¿Sale? ¿Cuánto vale la integral? ¿Cuánto vale la integral de f por g? De 0 a 1. Es la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x. Y esto es x cúbica. Eso es x cúbica entre 3, ¿no? Esto sí, no lo copien si quieren. Es x cúbica entre 3. Valuada de 0 a 1 me da un tercio. Este es por un lado. Por otro lado, ¿ya puedo borrarlo de arriba? Ahorita empiezo la demostración, Si quieren esto, no lo copien. Es simplemente para que vieran que la integral del producto no es igual al producto de las integrales. A ver. Por eso no viene agregado aquí, porque es falso.
A ver, por otro lado, ¿cuánto vale la integral de 0 a 1 de f de x? ¿Eso vale qué? Es la integral de 0 a 1 de x de x. Este es x cuadrada entre 2. Este vale 1/2. Igual la integral de 0 a 1 de g de x. ¿Cuánto es el producto de este? 1/4. Y por otro lado, este es 1/3. Entonces, no es cierto que en general la integral de un producto sea igual al producto de las integrales. ¿Sí quedó claro? A ver, entonces ya vamos a probar el teorema. Entonces, lean el lema. El lema que probé hace ratito lo voy a usar para probar el primer inciso del teorema. Entonces, demostración. Vamos a probar el primer inciso. Entonces, voy a usar el lema para probar el primer inciso. Demostración de A. Tómense cualquier partición, sea P', la voy a llamar P', una partición de A. Y ve cualquier subrectángulo de la partición. Entonces, por algo que vimos, tenemos lo siguiente. Espero que se acuerden. Ahorita me dicen qué es lo que estoy usando. El teorema me dice, digo, esta parte, entonces tengo lo siguiente. Tengo que MB de F más MB de G es menor o igual que MB de F más G. Y MB de F más G es menor o igual que MB de F más MB de G. ¿Sí recuerdan por qué? ¿O no? Estoy usando esto. ¿Recuerdan que vimos que si yo tenía dos funciones acotadas? Nada más les voy a escribir uno de ellos. Si yo tenía dos funciones acotadas, entonces tenía el siguiente. El supremo de F más G, tal que x está en x, era menor o igual que el supremo de las f de x tal que x está en x, más el supremo de las g de x tal que x está en x. Entonces, por esto que está aquí, tengo esto que está acá. Y también tenía lo siguiente, se lo voy a escribir una vez. Tenía que el ínfimo, ya no va a caber aquí, de las f de x, tal que x está en x, más el ínfimo de las g de x, tal que x está en x, era menor o igual que el ínfimo de f más g. Entonces, por esta propiedad tengo esto, y por esta propiedad tengo esto. ¿Sí quedó claro? ¿Ya se acordaron? A ver, entonces seguimos. Ahora tomo por dos particiones. Ahora, dadas, a ver, por otra parte, si P, Q son particiones de A, tomo dos particiones cualesquiera de A. Entonces, tengo lo siguiente, y ahorita me dicen ustedes por qué. Tengo que L de FP más L de FQ, digo L de GQ, es L de FP, de FP, más L de GQ, es menor o igual que L
df P unión Q más L de G P unión Q. Esta primera desigualdad, ¿por qué la tengo? Porque es un refinamiento. Eso, porque es un refinamiento. Y la desigualdad que voy a escribir, me dicen por qué la tengo. Esto es menor o igual que L ¿por qué? Por la desigualdad. ¿Por cuál desigualdad? Por esta que está acá arriba. ¿Sí lo ven? Por esta desigualdad que está acá arriba tengo que esto es menor o igual que esto. ¿Y esto por qué es cierto? Porque esta es una partición de A y esta es la integral inferior del supremo de estas. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí quedó clara esa desigualdad para todos? Y también tengo la otra desigualdad. Y ahora empezamos con la integral superior. Y la integral superior de la suma es menor o igual que U F más G de P unión Q. ¿Esto por qué es cierto? Pues porque este es el ínfimo de todas estas. ¿Sale? Esto es menor o igual que U de F P unión Q más U de G P unión Q. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta desigualdad? Pues igual por lo de arriba. Por la de arriba, ¿no? Por esta. ¿Sale? A ver si la quiero así, déjenme ver. Sí, está bien. Y esto es menor o igual que U de FP más U de GP. Digo, U de GQ. ¿Por qué esa última desigualdad? Pues otra vez porque es refinamiento. Porque es un refinamiento. ¿Sí quedó claro? Aquí es donde voy a usar el lema. Aquí es donde voy a usar el lema. A ver. En la primera desigualdad voy a tomar el ínfimo. Vean, una pregunta. Vean que aquí la P y la Q son particiones, están variando, ¿no? Son cualesquiera particiones de A. Esta P y esta Q varían. Esto es un número fijo. Igual acá. Esto es un número fijo. Aquí la P y la Q están variando. ¿Sí está claro eso? O sea, este es un número real fijo y esto sí varía. Si yo varío la P y la Q, las particiones, este y este numerito varían. Igual acá, este es un número real fijo. Si yo varío la P y la Q, este numerito y este numerito varían. ¿Vale? Entonces tengo, a ver, aplicando el supremo en la primera desigualdad y el ínfimo en la segunda desigualdad, más bien tomando el supremo en la primera desigualdad, ahí va. Tomando el supremo, en la primera desigualdad, el ínfimo en la segunda desigualdad,
sobre todas las particiones P, Q, particiones de A, y usando el lema anterior, a ver, usando el lema anterior, híjole, aquí voy a poner otra, ahí se va a ver muy feo, pero lo voy a agregar, y usando el lema anterior y el hecho de que F y G son integrables, F y G son integrables, sobre A, se tiene que... Entonces, fíjense, lo que acabo de borrar en la de arriba, tomé el supremo, ¿qué me queda en la primera desigualdad? ¿Qué me queda? Acabo de borrar aquí una desigualdad, ¿qué era esta? A ver si se acuerdan. Me quedaba esto. Perdón, me quedaba esta. L de FP, eso fue lo que probé. L de GQ, probé que era menor o igual que la integral inferior de F más G sobre A. ¿Sí? O sea, de hecho, nada más me interesaba esta parte y la última, en la otra, ¿no? Tengo esto. ¿Qué pasa cuando tomo el supremo, donde la P y la Q están variando aquí? ¿Qué me queda aquí y qué me queda acá? Este es fijo, este no varía, pero a la hora que tomo el supremo de aquí, ¿qué me queda aquí y qué me queda acá? El supremo de las superiores, que es la integral inferior. Esta, ¿verdad? Aquí me queda la integral inferior de F sobre A. Y aquí la integral inferior de G sobre A. ¿Sí quedó claro eso? Entonces, se tiene lo siguiente. Y voy a usar el hecho de que F y G son integrables. Entonces, me queda que la integral de F sobre A más la integral de G sobre A es igual a la integral. Esto era lo que me quedaba si tomaba el supremo, era la integral inferior. Pero como F es integrable, este y esta son integrables, por eso es que pongo primero esta. O más la integral de G sobre A. ¿Sí quedó claro? Híjole. Así. Pero esto era menor o igual que la integral inferior sobre A. ¿De quién? De la suma. Ahora vean, en esta desigualdad tengo que esto es menor o igual que esto, y aquí tomo el ínfimo. Entonces este no varía porque queda fijo. ¿Qué me queda de este lado? Si tomo el ínfimo. ¿Quién queda acá y quién queda acá? Las integrales superiores. Las integrales inferiores, ¿no? Y me queda que esto, voy a poner aquí, es menor o igual que la integral inferior, perdón, no es la integral inferior, son las integrales superiores, ¿eh? Me queda que la integral superior, porque el ínfimo me daba las integrales superiores. Entonces me queda la integral superior de F sobre A más la integral superior de G sobre A. Pero como este es integrable y este es integrable, me queda esto, la integral de F sobre A más la integral de G sobre A. Esto es, vean lo que probé. Bueno, entonces, vean lo que acabo de probar. Acabo de probar que, voy a usar esta desigualdad y esta desigualdad. Acabo de probar que la integral de F sobre A más la integral de G sobre A
voy a usar este menor igual. Es menor igual que la integral inferior sobre A de f más g. Pero la integral inferior es menor igual que la integral superior. Entonces, menor igual que la integral superior sobre A de f más g. ¿No? Pero acabamos de ver que la integral superior de f más g es menor o igual que esto. Vean, este número es igual a este, y esto es menor o igual a este. Entonces, ¿cómo deben de ser estas dos? Si esto es igual a esto, ¿cómo tienen que ser esas dos? Iguales. Igual. Por lo tanto, son iguales. Entonces tengo lo siguiente. Entonces, la integral inferior sobre A de f más g tiene que ser igual a la integral superior de f más g. ¿No? Esto es f más g es integrable sobre A, y además, ¿cuánto vale la integral? Si estas dos son iguales y este es menor o igual que esto, y la integral de f más g sobre A, pues tiene que ser igual a este valor común, ¿no? A la integral de f sobre A más la integral de g sobre A. ¿Sí quedó clara la demostración? Entonces ya probamos el primer inciso. Vamos a demostrar el segundo inciso. Nada más que termine de copiar. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Puedo borrarlo de aquí abajo? Sí, por mí no hay problema. Sí. Entonces vamos a probar el segundo inciso. Lo voy a probar para el caso en el que la constante es negativa. Para el caso en el que la constante es positiva, es más fácil, ¿no? Lo voy a probar para el caso en el que la constante es negativa. Entonces va el inciso B, ¿no? Entonces suponga, voy a suponer que la constante es negativa, que C es menor que 0, ¿no? Y que F es integrable sobre A. Entonces queremos demostrar que C por F es integrable sobre A. Bueno, si quieren lo pongo aquí. Por demostrar que C por F es integrable sobre A y que la integral de C por F sobre A va a ser igual a C por la integral de F sobre A. ¿Vale? Queremos probar eso. Entonces vamos a empezar. Tómense cualquier partición. Sea P una partición cualquiera de A. Y veo un subrectángulo de P, ¿no? Entonces, vamos a calcular esto. ¿Quién es MB de C por F? Esto, por definición, es el ínfimo
de las Cs por f de x, tal que x está en B. Por un ejercicio que probamos, si este era negativo, ¿a qué era igual esto? Si era negativo, ¿a qué era igual el ínfimo? A C por el supremo de las f de x. Eso, entonces aquí me queda C por el supremo de las f de x, tal que x está en ¿dónde? En B. Pero ¿quién es el supremo de este? Esto me queda C por mb de f. ¿Sí lo vieron? Entonces, m minúscula subíndice b de c de f es igual a c por m mayúscula de b por f. De manera similar tengo lo siguiente. A ver, ¿lo escribo o lo vemos? Bueno, vamos a verlos. Y vamos a probarlo. Y tengo lo siguiente. M mayúscula B CF. Esto era el supremo de las Cs por f de x, tal que x está en B. Como la C es negativa, ¿a qué es igual eso? Por un ejercicio que probamos ser igual a C por el ínfimo de las f de x, tal que x esté en B. Pero ¿esto quién es? Esto es igual a mb por f. ¿Sí quedó? Entonces, tengo lo siguiente. Vean que esto lo hice para cualquier partición y para cualquier subrectángulo de la partición. Entonces, tengo que... así. L, C, F, de P es igual a la suma de las B's en P's de M, B, C, F por el volumen de B, ¿no? Pero esto es igual, por esto que acabamos de probar aquí abajo, a la suma de las B's en P, ¿de quién? C por M mayúscula B, F por el volumen de B. ¿Vale? Le sigo. Saco la constante de la sumatoria. MB, F por el volumen de B. ¿Quién es esta sumatoria? ¿Quién es esto? La suma superior de F por P, ¿no? U de FP, ¿no? ¿Sí quedó? Tengo esa. Ahora voy a usar el otro. Y recuerden que eso es para cualquier partición, ¿eh? Y ¿qué más? Así. Ahora vamos con las superiores. Y U de CF por P es igual a la suma de las B's en P de MB de C por F por el volumen de B. Pero por lo que acabamos de probar hace un instante, tengo que es igual a la suma de las B's en P. Esto era igual a C por M B de F por el volumen de B. Saco la C, la suma de las B's en P, MB de F por el volumen de B. Esto es igual a C por L de F, ¿qué? ¿Sí está claro? Y esto para toda partición.
para toda P que está en T de A. ¿Están de acuerdo? Ya casi terminamos. ¿Ya puedo borrar lo de arriba? Entonces, por esta y por esta se tiene lo siguiente. Vamos a borrar aquí arriba. Vean. ¿Quién es por definición la integral inferior de esta? ¿Quién es por definición es esa? Resulta que es el supremo de todas las sumas inferiores, ¿no? ¿Sale? Pero vean, acabo de probar que LC por F, LCF de P es igual a C de UFP. Entonces, esto es igual a ¿quién? Ya voy a borrar esto. Recuerden que acabo de probar que esto es igual a esto. Esto es igual al sub de las U de FP. No, sí. Al sub de la C por U de FP, tal que P es partición de A. ¿Sale? Como este es igual a esto, entonces esto es igual a eso. Otra vez vean. Tengo aquí el supremo y la C es negativa. ¿A qué es igual? Al hacer por el ínfimo, A C por el ínfimo de las U de FP, tal que P es partición de A. Esto es igual a C. ¿Quién es esta por definición? La integral superior. La integral superior de F sobre A. Pero F por hipótesis, ¿cómo es? Integrable. Por lo tanto, la integral superior es igual a la integral. Entonces me queda C por la integral de F sobre A. ¿Sí quedó? Aquí es donde se la hipótesis de que la F es integrable. Como es integrable, su integral inferior y superior son iguales. Ahí está. Ahora vamos con la otra. Vamos con la integral superior. Recuerden que quiero probar que C por F es integrable. Para que sea integrable, esta integral inferior tiene que ser igual a la integral superior, ¿no? Y vamos a usar esta de acá, ¿no? Y se va la integral superior por definición es el ínfimo de las U's C por F P tal que P es partición de A, ¿no? Pero esto acabo de probar hace un instante, como C es negativa, esto queda igual a C por L de FP, tal que P es partición de A. ¿Sale? Pero la C es negativa, ¿cómo queda? Pues queda C por el sub de las L de FP, tal que P es partición de A. ¿Pero esto quién es?
Es la integral inferior de f sobre a. Pero mi función es integrable. Entonces me queda que esto es igual a ¿quién? A c por la integral de f sobre a. ¿Qué acabo de probar? Vean que este número es igual a este. Entonces acabo de probar que esta integral superior es igual a esta. ¿Y su valor común quién es? Pues este. Se acabó la demostración. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. ¿Sí? Entonces acabamos de probar lo siguiente. Por lo tanto, el caso de que C es positivo, sale más. No tengo que trabajar con lo que hice al principio. Entonces, por lo tanto, la integral, bueno, así, la integral inferior de C por F sobre A es igual a la integral superior sobre A de C por F. Esto es C por F es integrable sobre A y además la integral de C por F sobre A, como el valor común es este mismo, me queda que es C por la integral de F sobre A. ¿Vale? Vamos a probar ahora el inciso C. Entonces vamos a probar el inciso C. A ver. Híjole. Ay. Uy. Ahí va el C. Entonces suponga que f de x es mayor o igual que 0 para toda x que esté en A. Y que f es integrable. F es integrable sobre A, ¿no? ¿Vale? Igual, tomamos una partición cualquiera. Sea P partición de A. Y me tomo un subrectángulo en la partición. ¿No? Determinado por la partición. Entonces, tengo que MB de F es igual al ínfimo de las F de X, tal que X está en B. ¿Cómo es este ínfimo si todas las F de X son mayores o iguales que 0? Mayor o igual a 0. Perdón, aquí está mal. Me tomo un subrectángulo. Es mayor o igual a 0, ¿verdad? A B, que esté en P. Entonces, ¿me pueden decir cómo es L de FP? A ver, le sigo así, perdón. Recuerden que F es integrable, ¿eh? Entonces, la integral de F sobre A, como F es integrable, es igual a su integral inferior. Pero la integral inferior es el supremo de todas las que... Ah, bueno, me falta algo más para que quede más claro, perdón. Tengo que esto es cierto, entonces lo que tengo es lo siguiente. Entonces, L de FP, que es igual a la suma de todos los B's en P, de MB de F, por el volumen de B. Como todos estos son mayores o iguales que 0 y el volumen es mayor que 0, esto me queda mayor o igual que 0. Queda mayor o igual que 0, ¿no? Ahora sí, entonces, como
f es integrable, tengo lo siguiente. La integral de f sobre a, por ser integrable, es igual a la integral inferior de f sobre a. Pero esta integral inferior es el supremo de todas las L de FPs, tal que P es partición de A. Pero vean, aquí tomé cualquier partición de A, y para cualquier partición de A yo les probé que esto es mayor o igual que 0. Es decir, cada uno de estos es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo es el supremo? Mayor o igual que 0. Y se acabó la demostración, bueno, de la primera parte, ¿no? Ya probé que si f es no negativa, la integral de f es mayor o igual que 0. Ahora vamos a suponer la otra parte. Ahora supongan que f de x es menor o igual que g de x para toda x que esté en A. Entonces, si tengo eso, tengo que 0 es menor o igual que g de x menos f de x para toda x que esté en A. Pregunta, por hipótesis, la f es integrable y la g es integrable. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Cómo es g menos f? Integrable también. Es integrable, ¿no? Pasa eso. Y como g menos f es, como g menos f es integrable, por el inciso 1 y el inciso 2, y como que g menos f es integrable, sobre A, entonces por la primera parte de la demostración, la integral sobre A de g menos f es mayor o igual que 0, pero por el inciso 1 y el inciso 2, esta integral es igual a la integral esta menos esta. Entonces, pasen este restando. Y se acabó la demostración. Bueno, de ese inciso. Se acabó la demostración del inciso. ¿Sí quedó claro? Ahora, si no me equivoco, ¿sigue la del valor absoluto? Sí, ¿no? Sí, es así. Sí, queremos probar que el valor absoluto, bueno, que si f es integrable, entonces el valor absoluto de f es integrable y las otras dos consecuencias que vienen ahí, ¿no? Pues vamos a probar eso. Nada más me espero a que terminen de copiar. ¿Ya puedo borrar? Espera un momento, por favor. Sí, me espero. Me avisan, por favor. Ya está bien. ¿Ya? Gracias. A ver, entonces vamos a probar la otra. Es el inciso, a ver, es el D, ¿verdad? El inciso D. Si no mal recuerdo. A ver, el D. Suponga que f es integrable, ¿no?
sobre A. ¿Vale? Entonces queremos demostrar que el valor absoluto de F es integrable. ¿Sale? Voy a usar el teorema de ayer, el que daba condiciones suficientes y necesarias, ¿no? Una función era integrable si solo si dada epsilon mayor que 0. Bueno, lo voy a escribir aquí. Entonces, esto es... Bueno, más bien. Ahí va. Sea epsilon mayor que 0. Lo que queremos probar, veamos que existe una partición tal que, espero que se acuerden, que de hecho este teorema lo reescribí, fue el último que hicimos la clase pasada. Existe una partición P de A tal que la suma de la oscilación de la función valor absoluto de F por el volumen de B es menor que epsilon. ¿Sí se acuerdan? Que una función era integrable si solo si da epsilon mayor que 0, existe una partición P tal que pasaba esto. Pero aquí es el valor absoluto de F. ¿Sí recuerdan? Pues va, Sí. empezamos. Híjole, le voy a cambiar allá arriba lo de la partición. ¿O no? A ver, esperen un momento. Ah, sí, ya. Voy a empezar. Como F es integrable sobre A ver, como epsilon es mayor que 0, más bien, como epsilon es mayor que 0 y F es integrable, sobre A, existe P partición de A tal que la suma de los B's en P de omega BF por el volumen de B es menor que epsilon. Esto por hipótesis, ¿no? Ahora sí. Voy a tomar cualquier rectángulo ahí. A ver. Por otra parte, dado B, un subrectángulo en P de esta partición, se tiene que... Espero que se acuerden, porque esta desigualdad es de hecho desde cálculo 1. Se tiene que el valor absoluto... A ver, más bien, para que se acuerden. ¿Cómo era esto? Para cualesquiera números reales. Era menor o igual que ¿quién? Para cualesquiera números reales. Al valor absoluto de la resta de los dos números. Exacto, ¿no? Esto es menor o igual que el valor absoluto de X menos Y. Entonces voy a usar eso. Por otra parte, dado B ahí, se tiene que el valor absoluto del valor absoluto de f de X menos el valor absoluto de f de Y es menor o igual que el valor absoluto de f de X menos f de Y. Y esto para todo X, Y que estén en B. Tomen el supremo de este lado y el supremo de este lado. Entonces, tomando el supremo, en ambos lados, se tiene que... ¿Qué me queda del lado izquierdo si tomo el supremo? Espero que se acuerden de la definición, ¿eh? ¿Qué me queda del lado izquierdo si tomo el supremo? La oscilación de
En Esa vez es la que del acabo valor de decir, ¿no? La oscilación del valor absoluto de F sobre B, ¿no? Me queda que la oscilación, bueno, que la escribí así. De hecho, aquí está mal escrito. ¡Ah! Perdón, aquí está mal escrito. ¿Quién va ahí? Eso está mal escrito, es así, perdón. Dejen corregirlo. Esto queda así, oscilación BFB por el volumen. Estaba mal escrito, ¿eh? Igual acá, está mal escrito. Corríjale, por favor. Aquí es la oscilación del valor absoluto de F, B. Perdón, ahí está. Entonces le corrigen. En esta es la oscilación, ya está escrito así, ¿no? Lo escribí mal hace rato. Y acá igual, ¿vale? Entonces ahora sí. Si tomo el supremo de este lado, y del otro lado también me queda, de este lado me queda la oscilación del valor absoluto de F sobre B. Y del otro lado me queda la oscilación de F sobre B. Por lo que tengo acá arriba, a ver, me faltó aquí, me borré. Como este es integrable, existe una partición tal que esta suma es menor que ¿quién? ¿Sí lo había escrito o no? Como epsilon es mayor que 0 y este es integrable, sobre A existe una partición tal que esta suma es menor que epsilon. ¿Sí había escrito esto? ¿Que era menor que epsilon? ¿Dónde lo puse? Sí, según así lo había escrito, profe. Ahí está. Entonces sigo. Vean que estoy tomando cualquier rectángulo de esta partición. Entonces lo que tengo es lo siguiente. Ya para ahorrarnos, tomo la suma sobre las B's de P, de la oscilación, del valor absoluto de FB, por este lado por el volumen, este lado por el volumen, y obtengo eso, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la suma de los B's en P, de la oscilación de F por el volumen de B. Pero esto por hipótesis, ¿cómo era? Por lo tanto, ya terminé, ¿no? Era lo que quería probar. Así, existe P en A con el tal que la suma de la oscilación del valor absoluto de F, B, por el volumen de B, es menor que epsilon. Esto es, el valor absoluto de F es integrable, por lo tanto, es integrable. Es integrable sobre A, ¿no? ¿Sí quedó? Ya se acabó la primera parte de la demostración. Vamos a probar la otra. A ver. Veamos que el valor absoluto de la integral de f sobre a es menor o igual que la integral del valor absoluto de f, ¿no? Sobre a. Eso es lo que queremos probar ahora. Veanlo. Esto es cierto, también es por propiedades del valor absoluto. Como el valor absoluto, perdón, como menos el valor absoluto de f de x es menor o igual que f de x, y esto a su vez es menor o igual que el valor absoluto de f de x para todo x que esté en A. Vean que acabo de probar que la función valor absoluto es integrable. Entonces esta función, este lado es integrable y esta también, porque estoy multiplicando esa función integrable por la función constante menos 1. ¿Sí está claro? Entonces tengo que este es integrable y este es integrable.
Entonces, como tengo esto, para todo x que esté en A, y la función, bueno, y si quieren lo escribo acá, voy a borrar esto. Y menos el valor absoluto de f, el valor absoluto de f son integrables. Entonces, por el inciso 3, que es el C, tengo que la integral, saco la constante, del valor absoluto de f sobre a es menor o igual que la integral de f sobre a, y esto es menor o igual que la integral. ¿Sí está o no está? Pero esto que está aquí es equivalente a lo siguiente. Entonces, el valor absoluto de la integral de f sobre a es menor o igual. O sea, de hecho, esto es esto, ¿no? Esto es esto. Se acabó. ¿Vale? Nos falta algo más, ¿no? Vamos a ver que si existe una k positiva tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k para todo x que esté en a, entonces cumple lo que queremos, ¿no? ¿Sí quedó clara esta también? ¿Ya puedo borrarlo de aquí abajo? Sí, ¿Vale? A ver. Entonces supongan ahora que existe una k positiva. Entonces sea k mayor que 0 tal que el valor absoluto de f es menor o igual que k. Entonces, es que aquí ya salió, ¿no? Acabo de probar que el valor absoluto es integrable y toda función es integrable. Entonces tengo que la integral. Entonces tengo que el valor absoluto de la integral de f sobre a, por lo que acabo de probar acá, es menor o igual que la integral de f sobre de esta cosa, ¿no? Pero como esto es menor o igual que esto, eso es menor o igual que la integral sobre k de a. Pero k es una constante, y ayer probamos que toda función constante es integrable. ¿Y el valor de esta quién es? K por el volumen de A. Se acabó la demostración. Híjole. Perdón.
¿Ya me ven? ¿Ya se ve de nuevo? Sí, sí se ve, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Ya se ve? Sí, profe, sí te Sí. escuchamos y se ve perfecto. Sí. Sí, se ve De perfecto. repente sube la corriente y baja, entonces por eso se corta. ¿Sí? A ver, ¿sí alcanzaron esta última parte de la explicación o no? Esto de aquí sí lo alcanzaron, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, según yo se alcanzó toda la explicación, o bueno, a mí no se me cortó. Sí, se vio todo. ¿Alcanzaron? Sí, a mí tampoco. Se alcanzó la explicación. Ok, muchas gracias. Sigo. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Cuál inciso sigue? Gracias. ¿Cuál inciso sigue? ¿Cuál va? Ya se me olvidó. El E. Creo que es el de la continuidad. Y ¿Cuál inciso sigue? A ver. A ver. ¿Y ahora? Alguien tiene prendido su micrófono, por eso estoy escuchando. Es que, profe, creo que está 2 veces en la llamada. Su micrófono, por eso estoy escuchando. Es que, profe, se me quedó la llamada. ¿Perdón? No es ¿Es problema mío o de ustedes? Está 2 veces en la llamada y es por eso que se escucha así. Hola, ¿me escuchan? Escucha, uno está 2 veces en la llamada, entonces tiene que salir de ¿Sabe alguien ¿Sabe alguien de casualidad cómo se soluciona? Esa de la llamada que no se meter. Salgas que vuelvas a meter la llamada. O pruebe primero cerrando su micrófono. Parece que ya se está quitando, ¿no? Sí, profe, pero está 2 veces en la llamada. Sí, profe, pero es que está dos O no veces en la sé si llamada. O no se Entonces, movió algo aquí al micrófono. se escucha como un eco, porque está dos veces en la llamada. ¿Qué les parece si cuelgo y vuelvo a entrar de nuevo? Está bien. Bueno, gracias.